En Canarias Radio La Autonómica, Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por acompañarme en Canarias Mi Mundo y por dejarse acompañar, por supuesto. Vamos a hablar hoy de un tema, yo creo que curioso. Vamos a hablar de el refugio que está en lo alto del Teide. ¿Sabían ustedes que hay un refugio? ¿Saben ustedes que tiene una historia? Pues de eso vamos a hablar con un entendido que acaba de terminar un trabajo interesantísimo sobre precisamente el refugio de Altavista. Lo saludamos de inmediato. Nos acompaña en Canarias Mi Mundo Rafael Cedrés Jorge, investigador, senderista, fotógrafo astronómico y además técnico especialista en informática. Con esto último es con lo que aparentemente parece ser te ganas la vida. Con lo anterior es casi un hobby con lo que te diviertes y eres muy feliz, ¿no, Rafa? Gracias por acompañarnos. Hola, nada, gracias a ti por invitarnos al programa, un saludo a los oyentes y bueno, pues sí, efectivamente. Te lo pasas bien con todo lo que... Una parte para disfrutar de la vida y bueno, y con la otra pues no queda más remedio que vivir de algo y en este caso pues nada, de la informática. De la informática, que no es mala política para el siglo XXI, ¿eh? Exactamente. Eres autor de varios libros referentes en cuanto al mundo de, por ejemplo, el transporte, los transportes guiados en Tenerife. Recientemente también tuvimos oportunidad de ver la historia del antiguo tranvía de Tenerife. Hace también muy poco hablabas del teleférico del Teide. Estos son publicaciones y en breve verá la luz la publicación de Historia del refugio de Altavista, también en Las Cañadas, en el Teide, en Tenerife, ¿no? Esas son tus 4 publicaciones estrellas. Sí, lo demás son pequeños artículos y demás, pero bueno, estos son los 4 trabajos más importantes, 3 de ellos dedicados a los sistemas ferroviarios y, bueno, y el primero que no tiene nada que ver con ferrocarriles, trenes y demás, es el del refugio. ¿A quién se le ocurriría regalarte aquella maquinita de tren, no? La roja y negra, con motor y con... Pues la verdad es que, chico, ¿no? Sí, a tanto ya no llego, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que... Y hasta hace poquito estaba por mi casa todavía. Eso te lo dejaron los reyes, seguro. Seguro. Eso no se compró, solo trajeron sus majestades los reyes, ¿no? Y en aquella época los Reyes Magos, seguro. Papá Noel todavía por aquí no lo conocíamos. Bueno, has pateado todas las islas. ¿Te puedo llamar Rafa? Sí, Rafa. Has pateado todas las islas y otros lugares, pero fundamentalmente todas las islas. Eres un enamorado de la naturaleza, de los caminos y sobre todo de descubrir nuevos senderos, ¿no? Sí, bueno, digamos que efectivamente he caminado por todas las islas, en unas más que otras, pues, sobre todo por cuestión de tiempo, ¿no? Tenerife la que más, evidentemente, al residir aquí. Y bueno, pues procuramos muchas veces contactar pues con gente mayor que se conoce esos antiguos caminos de cabras y demás. Y bueno, la verdad es que no tiene nada que ver recorrer la isla por un sendero homologado, que está muy bien, muy bonito, que digamos utilizar esos antiguos... Los referentes que son igual de fiables. Pero claro, hay que estar... Sí, no, o sea, vamos a ver, la recomendación para el senderista es siempre ir o con alguien experto o que esté cualificado en digamos, las labores del senderismo o ir por senderos homologados. Y luego, bueno, pues ya pues siempre tienes esa otra alternativa y bueno, pues vas descubriendo y se descubren muchas cosas que la verdad es que merecen lo que estamos haciendo, ¿no? Fotografiándolas y luego publicándolas. Eso te iba a decir, que un poco referente al mundo de los paisajes, supongo, algo así, ¿no? Sí, no, bueno, y por el camino pues te encuentras antiguas eras, hornos, antiguas construcciones que pues están abandonadas y bueno, pues digamos que tanto yo como otro grupo de amigos que se dedican a esto, pues vamos fotografiando y luego lo publicamos sobre todo en Facebook y bueno, pues la gente pues vamos, te da pues gracias y tal, ¿no? Por acercarnos, ¿no? Y por acercarnos, sí. ¿Cuándo fue la primera vez que subiste al Teide caminando? La primera vez, de eso hace ya muchísimo. Pero dime, esa es la importante, ¿no? La primera. Sí, de hecho en el blog del teleférico publicamos el otro día un artículo y fue sobre los años 86. O sea, recién salido del instituto. Sí. No, de hecho estábamos todavía en el instituto. Estabas terminando entonces. Ya en esa época fue el que fue uno de los que, digamos, creamos el club de marcha del instituto y fue, digamos, la primera vez. No llegué hasta el pico, pero bueno. Bueno, Instituto Padre Anchieta, Las Torres, perteneciente a La Laguna, Taco. Y allí completaste la formación hasta ese momento, luego ya pues accediste a la universidad y etcétera, etcétera. Bueno, pues no me has dicho. ¿Y cómo fue esa experiencia?
Pues la verdad es que fue dura, lo primero, porque sobre todo en esa época tampoco conocía... Cuando ¿no? eso, el acceso no era el Teleforo Bravo, ¿no? No, Todavía no vamos a tenía ver, ese nombre. vamos a ver, yo llegué hasta casi hasta lo que es el mirador de la fortaleza y bueno, hacía tanto frío que me volví, no conseguí llegar hasta arriba. Sí. Nos quedamos en el refugio de Altavista esa noche, el grupo de compañeros, ¿no? Que fuimos del instituto. Y hombre, fue duro, sobre todo porque no estás acostumbrado, todavía éramos gente joven, ¿no? Y bueno, yo pues tardé aproximadamente unas 4 horas en subir Montaña Blanca y el refugio, ¿no? Que ya es tiempo, ¿no? Por la mañana, supongo, ¿no? Primera hora de la Esto mañana. subimos a media tarde para luego dormir en el refugio y luego ya ir de madrugada, ¿no? Entonces, bueno, pues, los más aventureros del momento llegaron hasta el pico y bajaron de madrugada y otros pues nos quedamos, ¿no? Bueno, el refugio, precisamente sobre este tema, sobre la historia de este refugio de Altavista, en breve veremos, como decíamos, publicado un libro de tu autoría. ¿Qué supuso la construcción del refugio de Altavista para los senderistas, para los enamorados de la naturaleza, para el propio Teide, ¿no? ¿Qué supuso? Un antes y un después. Hombre, vamos a ver, el refugio hay que tener en cuenta de que se ubica, o sea, en Altavista y no está allí por casualidad. Allí ya, digamos que dormían a la intemperie personas conocidas como los neveros, que era gente pues que subía desde la Orotava. Los neveros. Sí. Bueno, por lo del sí, frío, está claro. Por lo de la nieve, ¿no? O sea, tiene que ver con la explotación de la nieve, especialmente el hielo, ¿no? Entonces, claro, había construido por la zona de lo que es hoy Izaña, lo que llamaban los pozos de los neveros, donde se compactaba nieve en una especie de pozos y se dejaba tapada para cuando, digamos, se finalizaba la nieve de superficie, se extraía de ahí y se aprovechaba para hacer hielo. Cuando todo esto ya acababa, pues se iban a lo que es la cueva del hielo, ¿no? Que está aproximadamente unos 500 metros más arriba que el refugio. Entonces, claro, pues en verano la cueva del hielo tenía hielo y se extraía, ¿no? Se valorotaba, incluso se exportaba a otras islas. Entonces ahí dormía ya la intemperie esta gente, ¿no? ¿De qué años estamos hablando? Entonces, bueno, hay constancia de que en 1856 ya estaban allí. Vaya, fíjate que yo te iba a decir, suponía que la historia del refugio de Altavista tenía que ver con una fecha posterior y por ejemplo a la construcción del teleférico. No, es al revés. Es al revés, es mucho anterior, ¿no? Y el refugio pues surge, su origen es científico. Aunque digamos que el refugio que construye allí en 1856 Piazzi Smith, el astrónomo escocés, bueno, nacido en Italia, aunque él luego se reconvirtió a escosés él por su propia cuenta. Pasó a ti, ¿no? Naciste en Alemania, mira dónde está, pero toda la vida aquí. Entonces, claro, él construye ahí un pequeño refugio, bueno, llega a Altavista porque por la noche se da cuenta que ahí hay luces y bueno, en Guajara, que era donde estaba con sus telescopios, pues tenía problemas con el viento, ¿no? Entonces se traslada a Altavista y ve que allí duerme gente y bueno, que aquello es un sitio muy, muy bueno para instalar su campamento de astronomía, ¿no? De observación astronómica. Perdóname, Rafa, gente que ya se dedicaba a explotar la nieve. Sí, o sea que... Si hubo un interés comercial de entrada. Sí, o sea, si en 1856 ya estaban, quiere decir que ya subían bastantes años atrás, ¿no? Y entonces digamos que ese sería el primer refugio, que no tiene nada que ver con el actual. Ya es después, sobre 1900, cuando un inglés, Graham Toller, pues ve que bueno, pues que mucha gente sube al Teide, que aquello es una buena zona para dormir y bueno, y pues basado que allí pues ya dormían pues muchos también, o sea, turistas, aventureros, científicos, y bueno, pues decidió pagar toda la construcción de un refugio en condiciones para que toda esta gente pues pudiese dormir y se construyó el primer refugio, digamos que es lo que realmente se considera el precursor del que existe hoy, ¿no? Y bueno, pues ya después de eso, pues... Estamos hablando de principios de 1900. Sí, estamos hablando de 1900. Todavía tenían que pasar como 70 años para que el teleférico funcionara, o sea que nada que ver. Exacto, el teleférico... Bueno, el teleférico se empieza a idear en 1929-30, ¿no? Pero que ya habían pasado 30 años, ya estaba el refugio habían de dormido, Toller. unos cuantos habían dormido ahí ya. Sí. O sea, claro. El hecho de que sea en Altavista justamente es por la zona un poco se presta a ello, ¿no? Sí, hay que imaginarse un pequeño valle protegido por todos lados por coladas, digamos, de una cierta altura que te protegen de la mayor parte de los vientos, ¿no? Entonces, claro, o sea, el sitio es ideal, ¿no? Hay que tener en cuenta, luego queda para subir hasta lo que es Mirador de la Fortaleza, ir al pico, queda un rato, o sea, aproximadamente unos 1800 metros de sendero, ¿no?
Pero claro, es un sitio ideal porque, digamos, lo tienes un poco como casi a medio camino, ¿no? Entre lo que es el pico y lo que sería, o lo que es hoy la carretera. Que en aquella época no había carretera. A veces se subía pues por caminos que la gente conocía. Y no tienen nada que ver por donde está la carretera hoy. Me hablas de la carretera de acceso al Teide, vamos. Sí, la carretera, lo que conocemos como la carretera dorsal, que hoy en día van los coches. Sí, bueno, eso no existía. En esa época... Pues tenía que ser complicado pasar por allí, porque todas esas zonas de Malpaís es un... si nos fijamos, si dejamos el Teide de espaldas, ¿no? Y miramos mirando hacia Guajara, en el lado izquierdo podemos fijarnos, bueno, que la zona es mucho mejor, ¿no? Nos encontramos pues lo que tenemos Montaña Blanca, tenemos lo que serían las minas de San José, y hacia el Portillo pues esa zona es mejor, y por ahí, digamos, estaban la mayor parte de los caminos. ¿Y cómo es eso? A ver, se plantea uno que para pasar noche en el refugio dice voy a subir al Teide. Entonces lo del refugio es fundamental. ¿Y cómo son esas horas? ¿En qué piensa uno cuando va caminando por ese pedazo de volcán? A veces solo, ¿no? Me imagino, en muchas ocasiones. Bueno, la mayor parte de la gente suele ir acompañado. A veces aparece algún elemento solo. No es recomendable hacer senderismo el refugio solo, es el primer ¿no? destino, Pero, ¿no? Bueno, hay dos tipos, digamos que hoy en día tampoco no tiene nada que ver, o sea, lo que es el refugio, o sea, lo que es en cuanto al uso del refugio, o sea, lo que la gente que sube, digamos, ¿no? Sí. Lo que es el montañero, digamos, tenemos dos tipos. O sea, el que sube directamente, pasa por el refugio, descansa allí una hora o unos minutos y sigue, y el que pernocta, ¿no? Entonces, claro, pues lo ideal es quedarte ahí a dormir, ver el atardecer, disfrutar del entorno, saca fotos, tienes un cielo ya impresionante. El que no es capaz de seguir, pues allí también tiene un amanecer estupendo. Y bueno, pues luego ya de madrugada es subir hasta el pico y ver ya el amanecer desde arriba, que ya no tiene nada que ver con el resto, ¿no? ¿Es verdad eso de que se ven las 7 islas desde el pico? Yo he conseguido ver 6. ¿O eso es un mito? No, se ven. A ver, pero claro, se tienen que dar una serie de condiciones. Si has visto ¿no? 6 sin contar Tenerife, las has visto todas, ¿no? Que no, si has visto... Claro, 6 con Tenerife, 6 con Tenerife. Vale. ¿no? O sea, ¿cuál te quedó fuera? ¿El Hierro? No, el Hierro se ve fácil. Normalmente las más difíciles de ver son Fuerteventura, Lanzarote. Entonces, claro, se te tienen que dar todas las condiciones muy bien, de cielo despejado, muy claro, y entonces se pueden ver. Fuerteventura, Lanzarote se suele ver más difuminadas, pero es posible verlas en algunos días. No muy habitual, pero se ve, ¿no? Lo normal, con un pelín de suerte, es que puedas verlas todas menos Fuerteventura, Lanzarote. Las otras dos, un poco más complicado, desde el pico, ¿no? El Hierro a veces solo ves un poco la parte alta, ¿no? Pero bueno, pues se suele ver, y bueno, y La Gomera pues está ahí al lado, se ve clarita, Las Palmas Gran también, Canaria, Gran Canaria, ¿no? sí, y todo esto desde el refugio. No, esto ya es desde el pico. Desde el refugio puedes ver, por la posición que tiene, puedes ver Gran Canaria, y si estuviese muy despejado, a lo mejor podías ver Fuerteventura, Lanzarote, pero bueno, ya es bastante complicado. Pero yo supongo que la construcción de refugio, ya como tal y en condiciones, lo que conocemos a día de hoy, digamos, eso supuso un avance importante para, me imagino, ¿no? Sobre todo investigadores, todos los que venían a ver las estrellas, a conocer de cerca, a ver los detalles geomórficos y geológicos de la zona. Es fundamental tener una estación, ¿no? Donde parar. Vamos a ver, sí, sobre todo en la época, o sea, cuando hablamos de entre 1900, o sea, en esos años siglo XX, vamos a decir. Bueno, mitad bastante, del siglo XX, sí, la primera mitad, evidentemente, porque es que no había otra cosa. Bueno, pues ya se empezó a construir pues lo que es el sanatorio y otro tipo de construcciones, y bueno, pues algunos las aprovechaban. Pero si ya lo que querías era ir a hacer observaciones astronómicas, subías, ¿no? De hecho, el refugio antes de estar el de Tor, el 1900, el refugio de Piaxi-Smith fue reutilizado un montón de veces, ¿no? Por otros científicos. O pues gente que quería subir científicos que querían ir al pico a hacer cualquier tipo de trabajo, pues era vital tener algo donde quedarte, ¿no? Sobre todo ya si vas más hacia invierno, pues claro, o sea, el frío... ¿Qué temperatura suele haber ahí en invierno? ¿A esa altura? Pues en estos días que está nevado, por debajo de cero, pues puedes estar menos 6, menos 7. Yo he estado en el pico haciendo fotografía a menos 10, menos 11. Y en épocas, años atrás, 2007, 2010, ¿no? Sí. Cuando las últimas nevadas duras, pues bajó bastante más, ¿no? De hecho, bueno, las estaciones meteorológicas que tiene el teleférico allí, pues a veces ha llegado bastante más bajo, ¿no? Y después está el problema de la sensación térmica. No sé, una cosa es el frío real, ¿no? Que a lo mejor estás a menos 5, pero tu sensación puede andar a menos 15. ¿Y eso por qué? ¿Por la humedad? No sé. Sí, es un poco por lo que es la humedad, la ropa se te enfría, si no llevas ropa adecuada, pues
puedes tener serios problemas, ¿no? Desde luego. Que es un poco lo que me pasó la primera vez que subí yo, ¿no? Iba justamente a preguntarte, digo, ¿pasaste igual de frío la segunda, la primera, la tercera, No, la la última? primera ha sido la peor, sobre todo por eso, por desconocimiento y no llevar digamos, el equipamiento ¿Y adecuado. qué te ¿no? impulsó a subir? Pues es algo Tú tendrías que te cuando llama. eso 17, 18 años, 15, 16. Sí, 16 por ahí. 16. Pues es algo que te, no sé, que te llama, te dice, oye, no se puede estar en Tenerife y no subir al Teide, ¿no? Entonces, bueno, estaba también el teleférico ya en esa época, ¿no? Evidentemente funcionando, pero dice, no, vamos a subir caminando, nos quedamos en el refugio, ya que todo el mundo habla también de allí, ¿no? Que se pasa la noche muy bien con los amigos, el cachondeo, el vacilón y tal, ¿no? Y hombre, lo que más me llamó la atención eran las camas donde se dormía, ¿no? ¿Por qué? Era una ¿Qué pasó? especie de ¿Cómo era? nichos de madera, ¿sabes? Era una especie de literas, pero al estar empotradas en la Unos cúbicos, pared, exacto. Como enterraban los romanos, eran. Algo así, o por sí, ahí, algo así. Los ¿no? metían en Entonces, bueno, paredes. era muy curioso, ¿no? El sistema, ¿no? Pero bueno. Pero la verdad es que te metías y estabas calentito. Luego no dormías, ¿no? Porque estabas toda la noche O sea que cachondeo están con los dentro de amigos. la piedra. No, era la pared y luego habían Ah. sido adosadas, que se subió a la madera y fueron construidas allí Ahí. a medida, sí. O sea, Ujú. hay que decirlo, ¿no? De hecho, en el libro así está también, ¿no? Eso es Recogido y lo explica, ¿no? Por ejemplo, uno de los datos curiosos, ¿no? El Sí, hecho de que sí, del no cualquier refugio, carpintero subiría por ahí arriba. No, además hay que tener en cuenta que el material y todo se subía en mulos, burros y demás, Ujú. ¿no? Pasó lo mismo que con la construcción del teleférico. Participaron muchos paisanos de la zona de, por ejemplo, de Vilaflor, de La Orotava, porque Sí, estaban acostumbrados a lo mejor a... Sí, a ver, el refugio hay que tener en cuenta, el primer refugio de todos, las paredes pues podían tener sus 50, 60 centímetros, la base de Ujú. piedra y demás, ¿no? Y bueno, o sea, que era el cemento que se empleaba allí en la época y demás, cal, y bueno, pues había que cargar mucho, ¿no? Y claro, todo el material había que subirlo desde La Orotava. Y como decíamos, en 1900 no habían carreteras. O sea, Luego que ¿a era mulo o carreta? mulos, se subirían en carretas por los caminos que existían hasta cerca del Portillo, y luego ya mulos y burros y... El refugio dispone de todo. Sí, el refugio De hoy todo en, lo día, básico para- hoy en día está muy bien. La verdad es que las últimas obras de acondicionamiento lo han dejado estupendo. Tenemos literas, tienes unos edredones en condiciones, además bastante calentitos, tienes una cocina que está muy bien también, tienes microondas, hay wifi. Ah, sí. Sí, bueno, hay que tener en cuenta de que los usuarios van evolucionando, ¿no? Según Ujú. van pasando los años y bueno, pues siguen subiendo senderistas, sigue subiendo pues montañeros, pero también sube gente que simplemente es un turista que quiere ir y disfrutar igual que cualquiera de nosotros, ¿no? Y bueno, pues requieren unos servicios nuevos. Desde luego. Hay energía eléctrica, Bueno, paneles solares, ¿no? Pero O sea, a eso te iba a preguntar, que se llega a través de tendido, aprovechando, por No. ejemplo, el cableado de teleférico y no sé qué, o es autosuficiente no, con, el con refugio en paneles principio es solares. autosuficiente con paneles solares y luego hay un grupo de electrógeno pues para cuando digamos, está muy nublado, ¿no? Y allí pega el sol, ¿no? Bueno, allí sí, Calienta un poquito pega el más. sol si no hay nubes, ¿no? Que bueno, que Ujú. también puedes tirarte... Pero puedes- suelen haber muchas nubes por encima del Teide. Hombre, puede estar un día despejado, es llegar ahí impresionante y de repente empezar a meterse una nube y encontrarte con lo que conocemos como el sombrero, ¿no? Ah, bien, Que, estupendo. aunque tantas fotografías se han hecho y tal, y de repente te quedas sin sol. O sea, pues claro, está todo... Con el sombrero, ¿no? Sí. En el Teide no suele llover mucho. Llover, Agua, no. agua. Lo que es... Bueno, estos agua días líquida, ¿no? A ver, sí, en estos días que hemos tenido esta tormenta Sí. por aquí ha llovido. Y ha llovido bastante, ¿no? Pero no es lo habitual, ¿no? Pero no suele ser lo habitual. Normalmente, bueno, hemos estado y a lo mejor te encuentras que llueve, pero no suele ser habitual como puede ser La Esperanza o La Laguna. Ok. Zonas de más lluvia. Construcciones como el teleférico, evidentemente, pero como el refugio, ¿no hay similares? ¿O sí, en Canarias? En Canarias, vamos a ver, primero por la altitud, no. Evidentemente. Y luego, hombre, tenemos... Pero digamos, La Palma, como La un Palma, fin La Palma, similar. por ejemplo, tiene picos importantes de altura. Y... Sí, pero no hay. Aquí en Tenerife, por ejemplo, tenemos algo similar, podríamos considerar, por ejemplo, los albergues, ¿no? Tanto el de Anaga como el de Bólicos, con el fin, ¿no? De que gente que quiere ir a caminar se aloje, porque claro, no tiene nada que ver ni en cuanto a altitud, ni en cuanto al fin, ¿no? Este es más de, digamos, estos son más de senderistas, los otros son más de montañeros o cualquier... no, vale para todo el mundo, ¿no? Pero que la idea, el fin con el que se construyó, que es una cosa que con los montañeros siempre queremos que se siga manteniendo, ¿no? ¿Y cuál Se es el sigue fin con el manteniendo. que se construyó? Pues nada, o sea, el refugio de gente que disfruta de la montaña y demás, ¿no? Ajá. O sea, Y así sigue. así sigue, aunque evidentemente lo usa Con otro tipo de mejoras, ¿no? gente, con muchas mejoras y está pues acondicionado para que cualquier persona con cualquier tipo de inquietud, pues, que solo sea ir a ver las estrellas, bueno, pues dispone de
un espacio muy bueno. De hecho, hay empresas que se están dedicando a explotar ese tipo de turistas, ¿no? A explotar, no, vamos a ver, a explotar ese tipo de negocio y ofrecérselo a los turistas, o turistas incluso siendo de esta propia tierra, porque muchos no hemos tenido la posibilidad de ver estrellas a 2000 no sé cuántos metros de altitud, ¿no? Sí, de hecho estos días en las noticias empezaba, ¿no? Leí una noticia relativa a un poco explotar lo que es el astroturismo, ¿no? Y la entrada al Parque Nacional. ¿Qué te parece a ti eso, por cierto? Hombre, a mí, ¿qué me parece? Pues, a mí la verdad no me parece muy bien el que tengamos que cobrar. Yo creo que podrían existir otras alternativas, ¿no? Especialmente si además implicaría cobrarle a la gente de aquí, porque se ha hablado que no, que sería el turista, pero yo creo que no, yo creo que primero deberíamos intentar buscar otras opciones, creo que respetando y buscando siempre la conservación del parque se podían conseguir otras alternativas. Y se podía obtener fondos, ¿no? Que bueno, con la crisis que tenemos también. O sea, que la respuesta es como un sí pero no. O sí pero no de Hombre, aquella si manera. no hay otro remedio para conservarlo, vale, bien. Pero si yo creo que existen otras alternativas que a lo mejor se podría evitar, ¿no? Bueno. Historia del refugio de Altavista. ¿Cuáles han sido las piezas claves en este refugio? Hemos hablado de algunas, has nombrado algunas, ¿no? Desde que empiezan a dormir al aire libre, los neveros que decías, ¿no? Que se llamaban, hasta el día de hoy, pero tienen que haber algunos hitos importantes en esos años, ¿no? Hombre, el primero está claro, es el astronómico, el que da origen a que allí se monte el primer refugio. Digamos que años posteriores tenemos allá el mixto, ¿no? Lo que sería turismo e interés científico. Entonces, bueno, pues que es un poco el que promueve que Toller construya el refugio, y a partir de ahí pues va evolucionando más hacia lo que sería el turismo y la actividad del montañismo, ¿no? O sea, poco a poco va decayendo el tema de científico de subir hasta el pico, ¿no? O sea, entonces, bueno, digamos que los científicos ya se van quedando más por lo que es la zona de las llanuras. Bueno, de hecho tenemos el Instituto de Astrofísica, ¿no? Que está, digamos, entre comillas, un poco está al lado, pero vamos, ya tiene una separación importante. Todo el tema médico y demás, ¿no? Como el antiguo sanatorio y todo esto, pues ya se separa también y, digamos, va pasando más a turismo de altura, ¿no? Turismo, o sea, montañeros, senderistas. Y otro hito, pues hoy en día, yo creo que además que es otro de los temas que se podría explotar allí, es el tema astronómico, ¿no? Y el turista, o sea, oye, el Teide siempre me han hablado muy bien de lo que se ve, de las vistas y tal, y entonces, bueno, pues también interviene. Digamos, eso un poco serían los hitos desde el punto de vista de usuarios, ¿no? Y después los hitos ya en cuanto a lo que es el refugio como instalación, pues está, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? El original, el de Toller de 1856, 1900, perdona, el de Spiaggi-Smith en el 56, Toller en 1900, y después ya por los años 30 hubieron unas reformas importantes, ¿no? Que ya lo mejoran, se construye una cocina en condiciones. Cada vez se usa menos los mulos y los burros, se van reduciendo las cuadras en beneficio de más espacio, y digamos las grandes obras importantes que son las del 2007, ya digamos el Cabildo cede la explotación a teleférico, ¿no? Para que pues lo explote, lo mantenga en condiciones, y ellos ya abordan pues una serie de obras bastante importantes y que es los que lo terminan dejando en lo que como es hoy, ¿no? Con unos servicios pues acorde a las necesidades de la gente que lo usa, ¿no? Y por ejemplo hay que decir que en el refugio hay agua caliente. A ver en qué refugio de por ahí. Lo daba por hecho, diciéndome que había wifi, digo, pues no, imagino que la misma electricidad calienta agua. Vamos a ver, es un refugio de alta montaña, evidentemente no hay duchas porque no es viable. Posible, no es viable, sobre todo por el tema del agua, que cuesta mucho claro. Llevarla. No, y sobre todo por lo que cuesta llevar el agua, porque claro, o sea, allí no abres el grifo y llega el agua de la empresa suministradora como puede ser en la ciudad. No, el agua hay que transportarla, el agua se transporta. Habría que subir cubas. Hay que subirla en las cubas que llevan las cabinas del teleférico, y luego hay que llevarla hasta los depósitos. Vamos, que no hay duchas. O aprovechar, o sea, sí, para que quede claro, o sea, no hay duchas, pero sí te puedes lavar en invierno las manos con agua caliente. Hay unos paneles solares para agua caliente y demás, ¿no? Y más todos los servicios que tiene, ¿no? Yo creo que un poco ¿Qué capacidad tiene? ¿Cuántas personas pueden haber simultáneamente en el refugio? Pues creo que ahora estaba en torno a las 50 personas. 50 aparte del personal. Sí, normalmente allí hay una persona que es la que se queda, vamos a ver, es lo que toda la vida hemos llamado el vigilante del refugio, ¿no? Además con mucho cariño, ¿no? Y luego, bueno, pues la gente que pernocta, ¿no? Realmente, pues, para mantener la instalación en principio tampoco hace falta mucha. Rafa, ¿cuántas veces habrás subido tú al Teide?
¿Cuántas veces he subido al Teide? Pues en los últimos años, pues calculo a lo mejor, hay meses que subo 4 veces, sí, con el tema de la fotografía astronómica y demás. Así es que, pues no, unas cuantas, sí. unas cuantas. No las he sumado, pero vamos, unas buenas cuantas, ¿no? Y en una de estas subidas, ¿te has encontrado alguna vez con guayota? Pues la verdad es que no, pero sí puedo decir que he visto San Borondón una vez. Venga ya. Sí, bueno, vamos a ver, en realidad lo que se ve es un efecto óptico. Hay determinadas épocas del año en las que mirando hacia lo que es La Palma, sí, entonces un poco más hacia el norte, se ve suele ponerse ahí una nube que por la forma que coge y la parte más un poco más oscura parece que hay una isla extra, ¿no? Ajá. Y bueno, un poco así en plan de cachondeo y tal, entre lo que estamos, mira San Borondón y tal, ¿no? Bueno, puede ser. Pero vamos, ¿no? O sea, ¿Le has sacado una foto? Debo de tener alguna foto por casa entre tantas las que tengo, pero vamos, para tampoco andar creando falsas perspectivas ni a nadie, ¿no? O sea, pero sabemos que es una nube, pero bueno, como anécdota es curiosa, ¿no? San Borondón, guayota no, lo descartamos. Guayota no, ni lo he oído. Tampoco. Sí, ¿no? Lo hemos visto respirar, que hay veces que cuando llegas a casa... ¿Lo has visto respirar? ¿Cómo es eso? A ver. Hombre, con las fumarolas del Teide que están continuamente, a veces nos ha pillado alguna, que bueno, que luego la ropa ha habido que lavarla 3 veces para quitarle el olor a azufre, ¿no? Sí, eso no es peligroso. Hombre. No, bueno, si no lo respiras, no pasa nada. Bueno. O sea, pues de hecho yo he cruzado por delante, lo que no puedes estar respirándolas continuamente, es azufre, ¿no? Pero bueno. ¿Qué has cruzado por dónde? ¿Por los fumarolas? O sea, cuando pasas por el sendero arriba, cuando estás llegando al pico, pues hay algunas fumarolas que te dan directamente, ¿no? Pero bueno, como pasas de largo no pasa nada. Lo que no puedes estar es respirando continuamente azufre, ¿no? Pero... ¿Nunca se llegaron a construir espacios para baños de vapores y cosas de estas? ¿No? Bueno, que se lo plantearon, ¿no? En el libro del teleférico yo recogía ese hecho, ¿no? De que se pretendía construir un ferrocarril hasta arriba para aprovechar unos baños de vapor que a alguien se le ocurrió construir, ¿no? Bueno, no sé cómo los iba a construir y demás, pero bueno, era una cosa muy curiosa. Y de hecho, bueno, hay documentación casi... Por eso te lo decía precisamente. Sí. Historia del refugio de Altavista, un libro yo creo que más que recomendable para conocer los detalles. Me imagino que habrán miles de anécdotas, miles de datos, de detalles. Pero fundamentalmente, ¿por qué crees tú que es interesante que las personas leyeran este libro? Hombre, yo creo que muchas veces pasamos por un sitio, sabemos que algo está ahí, pero desconocemos la historia, ¿no? Y bueno, pues poquito a poco se va construyendo pues todo lo que tiene que ver con la historia de la isla. Y bueno, yo creo que por lo menos nos acerca a conocer por qué está, cómo surgió la idea, ¿no? Que no decimos, el refugio, bueno, eso se le ocurriría a alguien, no sé, se le ocurrió a alguien por algo, ¿no? En este caso, bueno, pues ya hemos dicho, ¿no? Por interés astronómico, científico y demás. Y sobre todo yo creo que nos puede ayudar, igual que el del teleférico, a conocer un poquito más de cómo trabajaba también nuestra gente, ¿no? En qué condiciones, qué dificultades se tenían, ¿no? Pues un poco, digamos que los libros cuentan pues todos estos avatares de lo que es la construcción, cómo se llegaba, ¿no? Y bueno, un poco también pues te da la visión de qué se hacía en la época, ¿no? O sea, venían muchos extranjeros, no todos se quedaban en la ciudad, a ver qué bonitos son los barcos y demás, ¿no? Sino bueno, pues muchos tenían otro tipo de interés y bueno, también se recoge en el libro, ¿no? Es un libro muy interesante, desde luego. Historia del refugio de Altavista. Me imagino que estará en cualquier librería o en la del Cabildo, fundamentalmente. Bueno, lo vamos a presentar ahora en este mes de enero y aún todavía no hemos decidido dónde se va a poner. Supongo que pero va a ser accesible, mandará. Sí. Rafa, ya que yo sepa tienes 2 hijas, ¿no? Alicia y Elena, ¿no? Gemelas. Y una mujer, Carmen Victoria, ¿no? Sí. ¿Las has subido ya las 3? Sí, han subido. ¿Qué tal las niñas? Las niñas, suben encantadas de la vida, sin ningún problema. A la madre ya le cuesta un poquito más lo de la altura y tal, pero vamos, pero ha subido también sin problema. Ya. De hecho, ya suben el teleférico como nada, ¿no? Como nada, sí. Bueno, pues me apunto a la siguiente excursión. Rafael Cederes, muchas gracias, amigo. Pues nada, gracias a ti por invitarme al programa y bueno, cualquier cosa que quiera conocer y demás de todos estos temas, pues nada, aquí estamos a tu disposición. Y si no, pues que te visiten en tu página cedres.info, que tienes muchas cosas interesantes que compartir y que contar. Entre otras cosas, anécdotas, por ejemplo, de este libro y de algunos otros, ¿no? Sí, también por ahí pues tenemos, incluso se pueden descargar los libros en PDF para que los quiera pues mirar en el ordenador y no hay mayor problema. O en el iPad, utilizando el wifi del refugio. También, o estás en el refugio en el teleférico, que por la zona hay wifi y no conoces un dato, te puedes conectar y lo puedes consultar también. Rafa, muchas gracias, ¿verdad? Nada, gracias a ti.
Y a ustedes, señores, gracias por su atención. Les espero en el siguiente Canarias Mi Mundo. Sean felices.